Hola lectores y feliz año nuevo. No es que esté desubicado, bueno, también, yo siempre ando desubicado, pero es que para mí septiembre es más año nuevo que enero. Es como que todo empieza, ¿no? Después de esas vacaciones de verano, empezamos otra vez con fuerza y además me hace muchísima ilusión empezar con este vídeo que os traigo hoy, porque se trata de la reseña de una de las grandes apuestas de el segundo año de Trotalibros Editorial, la editorial de este canal. Y es que la literatura griega moderna está en el mismo ADN, en la misma esencia de Trotalibros Editorial. El primer libro de la editorial fue La Guardia, la única novela que escribió el poeta y marinero griego Nikos Kavadías. Fue un libro que cuando descubrí y lo leí por primera vez, fue como una intuición, dije, es que ya y no puede ser ningún otro, el primer libro de Trotalibros Editorial. Y aunque lo tuve muy claro, es evidente que junto a Hielo de Anna Kavan es el libro menos comercial, menos al uso del catálogo de Trotalibros Editorial. No solo porque es la única novela de un poeta, y esto se nota, todo el texto es muy lírico, muy poético, sino también por la trama en general muy fragmentada y por el hecho de la crudeza, de lo desgarrador del relato, ¿no? Las anécdotas que cuentan estos marineros a lo largo de las guardias muchas veces son desgarradores y tratan temas muy sensibles y muy fuertes, ¿no? Para el lector. Y por esto, pues lo que decía, ¿no? Aunque tenía muy claro que este tenía que ser el primer libro de Trotalibros Editorial, no tenía nada claro que funcionara. Y a día de hoy tengo el placer de poder decir que La Guardia se ha agotado. Se ha agotado en la web de la editorial, también en la distribuidora, se ha agotado en Amazon, se ha agotado en Fnac, por lo que solo se puede encontrar pues en las librerías que lo tienen ahí. De momento no voy a hacer segunda edición, por lo que os animo a que si lo encontráis en alguna librería os hagáis con él, porque no es seguro que haya segunda edición y en cualquier caso no será pronto. Pero para mí esto es un milagro, o sea, haber agotado La Guardia de Nikos Kavadías es algo que no me esperaba. Y por esto quería empezar este vídeo con este milagro, porque Trotalibros Editorial arranca la rentrée, arranca este segundo semestre con otra novela que fue la única que escribió su autor y es un hito, una cumbre de la literatura griega moderna. Un libro del que me enamoré profundamente y no es otro que La tercera boda de Costas Taxis. Un libro que no solo tiene relación con La Guardia por los paralelismos que os he comentado, sino también porque comparte traductora. Yo conocí a Natividad Gálvez cuando revisamos su traducción de La Guardia en Nikos Kavadías y ella siempre me insistía, oye, te tienes que leer La tercera boda, de verdad. Y es una maravilla y no se encuentra, iba insistiendo, yo le iba dando largas, pero finalmente dije, bueno, va, para tener contenta Natividad me pongo a leerlo. Fue leer 3 páginas de La tercera boda y no pude parar. Es el último libro que me ha tenido hasta las tantas de la madrugada enganchado a sus páginas. Y por esto quise que fuera el libro que estrenara este nuevo curso de Trotalibros Editorial. Y tanto me enamoró esta novela que quise también publicar la traducción al catalán en el segundo volumen de la colección Colom de Trotalibros Editorial, El tercer casament de Costas Taxis, en traducción de Jaume Almirall Sardà. Me muero de ganas de hablaros de esta novela, pero antes de empezar, dejadme deciros que el 10 de septiembre a las 11:15 en el Moll de Fusta, a la Setmana del Llibre en català, en Barcelona, el periodista Marc Giró, que se ha enamorado también de esta novela, va a entrevistar al traductor Jaume Almirall y van a hablar de Costas Taxis, de lo que representa para la literatura griega, la literatura europea y especialmente los personajes y la historia de El tercer casament. Así que si estáis
por ahí, si estáis por Barcelona, si estáis por la Setmana del Llibre en catalán, no os perdáis este acto porque va a estar interesantísimo. Ya podéis encontrar en librerías tanto la versión en castellano como en catalán de esta novelaza. Y recordaros, como siempre, que si los adquirís a través de la página web de la editorial, os llegan con un marcapáginas a juego que han quedado también preciosos. Y ahora sí, ya sin más dilaciones, bienvenidos a Trotalibros. Quan surts i tornes a casa, el gust dels seus llavis fins a dia fa que no t'amaguis, t'estimo tant. La vida és bonica però a vegades complicada. No puedo soportarla más. Dios mío, qué cruz me has enviado, qué pecado he cometido para merecer este castigo. ¿Hasta cuándo tendré que cargar con ella? ¿Hasta cuándo me veré obligada a sufrirla, a verle la cara, a oír su voz? ¿Hasta cuándo? ¿Es que no va a aparecer nunca algún cegato que se case con ella y me libere de este engendro de la naturaleza que me dejó su padre en venganza? Que se lleve el demonio a los que me impidieron abortar. Se hace imposible, al igual que con La Guardia de Nikos Kavadías, empezar a hablar de La Tercera Boda sin hablar de su autor, porque al ser la única novela de su autor, es presumible que volcó su alma, volcó todos sus intereses, sus sufrimientos, sus traumas en esta novela, ¿no? Y es que la vida de Kostas Taxis fue sencillamente fascinante, muy paralela en muchos aspectos a la del cineasta y escritor italiano Pier Paolo Pasolini. Kostas Taxis nació en Salónica en el año 1927, lleva una vida más o menos normal hasta que cuando tenía 7 años sus padres se separaron y esta separación hace que él se vaya a vivir a Atenas con su abuela, una mujer muy estricta y con mucho carácter. La abuela y la tía de Kostas Taxis, con quienes viviría toda su infancia y gran parte de su adolescencia, marcarán profundamente a Kostas Taxis y de hecho son esas dos personas las que inspiran a las dos protagonistas de La Tercera Boda. Taxis empezó a estudiar Derecho, pero dejó sus estudios porque fue llamado a servir en el ejército. Y después de servir en el ejército, empezará a viajar por todo el mundo, dedicándose a los oficios más variopintos. Desde marinero, quizá, vete tú a saber, coincidieron con Nikos Kavadías en algún buque mercante, pero también fue ayudante de cocina en un restaurante, o sea, se dedicó a muchísimos oficios, vivió en muchos lugares, desde Australia a Brasil, a diferentes países europeos, viajó por todo el mundo y mientras tanto iba escribiendo poesía. Al igual que Nikos Kavadías, Kostas Taxis es sobre todo poeta y escritor de una sola novela. Una novela a la que dedicó muchísimo tiempo, estuvo muchísimos años trabajando en lo que sería La Tercera Boda y cuando lo tuvo terminado empezó a mandarlo a diferentes editoriales y se encontró con rechazo tras rechazo, seguramente pues por las realidades que retrata de Grecia La Tercera Boda. Pero él, lejos de rendirse, en el año 1962 decide autopublicarse. Y madre mía, fue un éxito inmediato. Desde entonces, desde 1962, esta novela ha sido una de las más vendidas de la literatura griega moderna. Obviamente enseguida las editoriales se interesaron en publicarla, fue traducida a más de 18 idiomas, fue adaptado a la televisión, al teatro e incluso a la radio. Así pues, con una sola novela, Kostas Taxis se convirtió en una de las voces más respetadas de la literatura griega y de la sociedad griega de la época. Y él no dudó en utilizar esta notoriedad que había obtenido para alzarse como una voz reivindicativa, una voz rompedora en defensa, por ejemplo, de los derechos LGTBI durante la dictadura de los coroneles. De hecho, estuvo implicado en diferentes altercados policiales para defender los derechos LGTBI. Kostas Taxis era homosexual y de hecho era conocido en Atenas por rondar los barrios bajos junto a travestis
vestido él mismo de mujer. Se metió en muchos líos, era un hombre muy avanzado a su tiempo y además tenía esa fuerza de defender sus ideas contra quien fuera. Y en diversas entrevistas, ¿no?, que he tenido la oportunidad de leer, todo el mundo que lo conocía decía que era complicado tener una conversación con él porque siempre llevaba la contraria. Siempre tenía las posiciones más radicales, más sorprendentes, más transgresoras, que hoy quizás son mayoritarias y hoy son respetadas, pero en aquel momento nadie conseguía comprender. Y como Federico García Lorca, también homosexual, también incomprendido por la sociedad intolerante de la época, cuando estaba en la cima de su éxito, se desplomó. El 27 de agosto de 1988, poco antes de un viaje que tenía previsto por España para promocionar la tercera boda, Kostas Taxis fue hallado por su hermana en su apartamento de Atenas, estrangulado, en un asesinato que nunca se esclareció. La policía griega nunca pudo o nunca quiso encontrar el o la culpable de este asesinato. En un caso, pues que nuevamente encontramos paralelo a nuestro querido Lorca, también asesinado, en un caso que desgraciadamente todavía no se ha cerrado. Esta es la vida de Kostas Taxis, pero hablemos de la tercera boda, hablemos de la historia que contiene, de qué va la tercera boda. La protagonista indiscutible de esta historia es Nina, una mujer que proviene de una familia de clase media y culta, su padre es profesor universitario, pero que le toca vivir una etapa muy dura y muy convulsa de la historia de Grecia. La Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana y posteriormente la guerra civil en Grecia. Fue una etapa esa que la sociedad griega se desmoronó, ya nunca volvería a ser lo que había sido antes de estos desastres sucesivos, y a lo largo de esta etapa iremos siguiendo la historia de Nina, que tal y como indica el título de la novela, se puede dividir perfectamente en sus 3 matrimonios, en sus 3 bodas. El título original en realidad es La Tercera Corona, porque el ritual ortodoxo griego de matrimonio, de boda, es intercambiarse unas coronas que están enlazadas, tal y como muestra el dibujo de la cubierta, pero la tercera corona en castellano habría parecido más algo monárquico, ¿no? Por lo que lo tradujimos como la tercera boda. Esta es la historia de Nina. Este es el grito desesperado y desgarrador de Nina. En él somos testigos de cómo Nina lucha incansablemente para seguir adelante y para tirar su familia adelante en esos tiempos convulsos. Cómo Nina intenta animar a un marido que tiene con depresión. Cómo Nina se siente traicionada. Cómo Nina se sobrepone a su propio dolor. Cómo Nina sigue adelante a pesar de todo. Pero a medida que avanza la historia y la sociedad griega se desmorona, ella misma va quedando relegada a una clase más y más baja. La novela arranca con este grito, con este lamento que os he leído al principio de la reseña, en el que Nina parece odiar, detestar a su propia hija. Con este grito ya como lector te quedas en shock, porque no es nada normal escuchar a una madre hablar así de su propia hija. En esta tercera boda me recuerda mucho a El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac, que empieza con un grito similar pero inverso, ¿no? Es un hijo que dice detestar, odiar a muerte a su propia madre. Y al principio, claro, es como la relación materno-filial en nuestra sociedad es observada con un halo sagrado, ¿no? De divinidad, de intocable, ¿no? Estas novelas arrancan con un grito que parece destrozar esta relación que tenemos tan idealizada. Y a esto te pone en alerta. Pero aunque sin duda la relación entre Nina y su hija es importante, son muchos los personajes que se irán introduciendo a la historia, que rodean a la protagonista. Pero de todos estos personajes hay uno que cabe destacar, que es Ekadi, la suegra de Nina, que se convierte en su confidente, que se convierte en su mejor y acaso única amiga. Ambas tienen muchísimo carácter y se gritan y a veces se enfadan, pero a la vez se socorren y se ayudan. Ambas saben que en esta sociedad hipócrita que se desmorona en decadencia, solo pueden contar la una con la otra. Y ambas no dudan en contarse sus desgracias, en contarse lo solas que están en su familia, en contarse sus sufrimientos. En una amistad femenina
muy compleja que vemos evolucionar a lo largo del tiempo y de la adversidad. Una relación que me recordó muchísimo a la relación de Lila y Lenú en la tetralogía de Nápoles de Elena Ferrante. Y la comparación no es baladí, ya sabéis que soy un gran admirador de Elena Ferrante y de la tetralogía de Nápoles, pero es que comparten muchos paralelismos y enganchan exactamente igual. Y es que efectivamente La tercera boda es sin duda el libro más adictivo que hemos publicado hasta el momento en Trotalibros Editorial. Simplemente no puedes dejar de leer. Como ya os he dicho, yo lo empecé a leer para quedar bien con Natividad, pero me enganchó. Es que hacía mucho tiempo, quizá desde la tetralogía de Nápoles, que no me quedaba hasta las 2, hasta las 3, hasta las 4 de la madrugada leyendo sin parar, porque es que necesitaba saber cómo evolucionaba la trama. Tiene un muy buen ritmo. Es como una de esas series que no puedes dejar de ver, que lees en maratón, porque necesitas saber cómo terminará. Y sobre todo, está repleta, está llena de salseo del bueno. ¡Sí! ¡Salseo, salseo! O sea que si os gusta el salseo no os podéis perder esta novela. Y tiene todo este salseo pero sin renunciar a una calidad literaria, a un trato de los temas, a un retrato de la sociedad y de la época, a unos personajes complejos que evolucionan y a una voz absolutamente extraordinaria. Uno de los elementos estilísticos más originales y para mí que alza más la novela es cómo Kostas Taxis adopta el registro de la oralidad para contar su historia. Es lo que quizá más sorprende junto a este odio visceral de madre a hija desde el primer párrafo. La historia adopta el ritmo, el registro, la forma de expresarse, la forma de corregirse, de lamentarse, de gritar, de hacer digresiones de una mujer, de Nina, que cuenta su historia en voz alta. Toda la historia es el lamento descarnado de Nina, que como la típica madre sufridora habla sola y se lamenta sola y se autocompadece por los maridos y los hijos que le han tocado. Adopta un registro cotidiano, familiar, cercano, sencillo, suelto, en el que tiene lugar tanto el drama más desgarrador como el humor más vulgar. Y es que sí, uno de los grandes éxitos de La tercera boda es que en ella Kostas Taxis alzó la vulgaridad. Al fin y al cabo podemos llegar a observar La tercera boda como dos señoras contándose la vida, sentadas en unas sillas delante de su puerta en la calle, al más puro estilo La vieja al visillo. Y se conoce que la madre estuvo lía con el pescadero y de ahí viene toda la camuña. A arte, exactamente como ha hecho Fernanda Melchor en su celebrada temporada de huracanes. Capta el registro vulgar de personas y lo convierte en arte, en una historia apasionante y adictiva. Y es que, como dijo Víctor Hugo, el alto arte se nutre de la miseria. Y el resultado es una novela absolutamente única, que me fascina, que tuvo un éxito inmediato cuando fue publicado, que ni la derecha ni la izquierda de la política griega se sentía cómoda con el retrato que realiza de la sociedad griega, lo cual dice mucho de lo certera que es, y que, como dice la Quinzaine littéraire, así es como hablaría la vida si pudiera hablar. ¿Qué os vais a encontrar en La tercera boda? Pues en primer lugar, un retrato de una época y de una sociedad, como es la sociedad griega de la época de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil. Es la historia de la sufrida familia griega, de la Grecia relegada, marginada. Pero no es tanto un retrato idealizado, incluso un retrato político de la Grecia de aquel momento, sino un retrato profundamente realista, tan transgresor como lo fue el mismo autor en vida. Y por esto Kostas Taxis no duda en incluir en esta novela realidades incómodas para la época, como puede ser la homosexualidad. La introduce con una gran naturalidad en los personajes que componen La tercera boda. Pero sin duda, el gran activo de esta novela es su protagonista, Nina. A mí me tiene el corazón robado. Tengo que decir que yo, personalmente, tengo debilidad por esos personajes duros, que son muy duros, pero que tú les intuyes cierta sensibilidad detrás, y es fácil de percibirla. Personajes que esconden detrás de sus insultos, de sus corazas, su dolor,
su vulnerabilidad. Personajes como los marineros de la guardia, ¿no? Que si te quedas en la superficie dices, qué seres tan despreciables, misóginos, delincuentes, egoístas. Sí, y son todo esto, pero detrás hay una soledad, hay una desesperación, hay un desarraigo que es fácil de leer para el lector. Pues de la misma forma que los marineros de la guardia, Nina es una mujer dura, que a veces te puede crear rechazo por lo que defiende o por lo que grita o por cómo trata a la gente. No siempre estaremos de acuerdo con lo que hace o cómo actúa, pero detrás de todo esto, detrás de toda esta coraza, detrás de todos estos insultos, detrás de toda esta labia tan viperina, hay una mujer profundamente sola y desamparada, que lucha con todas sus fuerzas para seguir adelante, y que esta es su forma de protegerse, de defenderse contra esta sociedad que ha enloquecido. Y en esto a mí Nina me ha recordado tantos personajes literarios fascinantes como Chris Guthrie en Canción del Ocaso, o cierto personaje de Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Y es que, como indico en la sinopsis, el grito de Nina es en realidad el grito de tantas mujeres a lo largo de la historia. Y es que al final la conclusión de la novela es que, como dice aquella canción de Els Pets, la vida es bonita, pero a veces complicada. Son muchas las referencias que puedo utilizar con La tercera boda. Para mí, Costas Taxis fue el Pier Paolo Pasolini griego, pero a diferencia de Pier Paolo Pasolini, que cuando murió recibió 1000 honores y es realmente un nombre conocido mundialmente, a Costas Taxis no le hicieron ningún honor, fue relegado al olvido. Como era un personaje incómodo por toda la política griega, por decir las cosas tal y como eran, fue olvidado, y para mí en ese sentido es un placer integrarlo en el catálogo de Trotalibros Editorial con su única novela, que a mí me ha parecido la fusión de dos libros que me fascinaron en su momento, como es La tetralogía de Nápoles de Elena Ferrante y El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes de Tatiana Tibuleac. Se dice pronto. Ya podéis encontrar en todas las librerías tanto La tercera boda en la versión en castellano, con este azul tan griego, con la traducción revisada, reescrita de hecho, de Natividad Gálvez, porque la escribió de nuevo desde cero. Su anterior traducción ganó el Premio Nacional de Traducción, pero le gusta tanto esta novela que quiso reescribir su traducción después de tanto tiempo, así como también la formidable traducción de Jaume Almirall Sardà de El tercer casament de Costas Taxis. También ha quedado una edición preciosa, el segundo libro de la colección Coulomb, que os recuerdo, será presentado el 10 de septiembre a las 11:15 de la mañana en la Setmana del Llibre en català. Os voy a dejar en la caja de descripción el enlace al evento, al encuentro. No hay que reservar, no hay que hacer ninguna formalidad, simplemente si estáis en Barcelona aquel día pasaros, porque será interesantísimo, estoy seguro, y lo voy a intentar emitir por Instagram. Pero bueno, yo no hago promesas porque me conozco. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si os ha llamado la atención La vida de Costas Taxis, si os ha llamado la atención La tercera boda, si lo vais a leer, y sobre todo no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Y leed mucho. Quan surts i tornes a casa, el gust dels seus llavis fins aviat fa que no t'amaguis d'estimar tant. La vida és bonica però a vegades complicada, tant se val.